¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. El impacto que el Islam tiene hoy en día nos obliga a conocer más esta religión. ¿Por qué a lo largo de la historia ha habido periodos donde la convivencia entre el Islam y otras religiones ha sido pacífica y cordial, y otros periodos en la historia en que la fricción entre ambas escala hasta fuertes conflictos y guerras? Hoy en día, una pregunta fundamental es: ¿se puede mantener diálogo religioso con el Islam? Para responder a esta pregunta, hoy tenemos aquí en el estudio el gran gusto y el privilegio de contar con la presencia del Padre Justo Lancusa Balda. Él es sacerdote de la Sociedad de Misioneros de África, los llamados Padres Blancos. El Padre Lacunza es experto en Islam a través de sus viajes, de su investigación, de sus estudios. Para mí es realmente un gusto darle hoy la bienvenida a nuestro programa. Padre, bienvenido a nuestro programa. Pues muchas gracias por la acogida y por la bienvenida. Padre, yo creo que hoy más que nunca es importante conocer el Islam, como decíamos en la introducción, el impacto que está teniendo a nivel mundial. Nos obliga, nos exige conocer qué es esta religión, cuáles son las desviaciones, cuál es el genuino Islam. Y por eso es que queremos aprovechar que tenemos esta oportunidad de hablar literalmente con un experto como usted acerca sobre el tema. Entonces, quisiera comenzar con una pregunta muy concreta y sencilla. ¿Quién funda el Islam, Padre? El Corán nos dice textualmente que la religión de Dios es el Islam. Por lo tanto, Dios ha revelado el Corán y dentro del Corán está el Islam. Indirectamente, el Islam comienza con la vida de Mahoma, que es profeta y mensajero de Dios para los musulmanes. Usted menciona Dios, el Dios que generalmente escuchamos que ellos se refieren como Alá. Cuando escuchamos ese término, Padre, ¿estamos hablando del Dios de Abraham y de Dios Padre para el credo cristiano? Estamos hablando, Allah es una palabra compuesta de un artículo y de un sustantivo, y quiere decir el Dios. Estamos hablando del Dios creador, que tiene 100 nombres en el Islam, y 100 nombres que los musulmanes lo repiten para describir quién es Dios. Dios para los musulmanes no es Padre, porque Padre, el término sustantivo Padre, esto implica una generación. Por lo tanto, Dios no es, por decirlo así, alguien que pertenece a la experiencia del mundo humano. En esta misma línea, Padre, ¿podemos entender el Islam como una unidad? Es decir, una versión del Islam con mismas tradiciones, mismas creencias, mismos ritos. Bueno, tenemos que hablar del Islam y de los musulmanes. Aquellos que siguen el Islam y aceptan el Islam como religión revelada por Dios, por Allah, tienen diferentes tradiciones, han tenido diferente historia y viven ese Islam de maneras diferentes. Podríamos decir que la gran división entre suníes y chiíes es la que predomina en el mundo de hoy. Y esto tiene sus raíces profundas en la sucesión de aquel que vino después de Mahoma, porque Mahoma muere en Medina y no nombra un sucesor. Por lo tanto, hay rivalidades, hay debate, hay hasta polémica entre aquellos que quieren seguir la tradición, que es el significado de la palabra suní, y aquellos que dicen nosotros no estamos de acuerdo con esa tradición y por lo tanto nos separamos y los llamamos los chiíes, que pretenden que la sucesión de Mahoma está precisamente en las manos de la familia. Ahora, esto me lleva a la pregunta: ¿existe una cabeza del Islam, Padre? Así como por poner un ejemplo, o más bien una comparación, como el Papa es para los católicos o el Dalai Lama para los budistas, ¿podríamos hablar de una figura similar dentro del Islam? En el Islam no tenemos una autoridad central que, por decirlo así, abre su paraguas de autoridad a todos los musulmanes del mundo. Por una parte, tenemos personajes que han marcado la historia del Islam, tanto los suníes como los chiíes, como otros grupos. Tenemos después los organismos islámicos internacionales, como la Conferencia
de Cooperación Islámica, fundada en 1970, en el mes de mayo, que reúne 57 estados, tiene un peso institucional a nivel mundial. Después tenemos figuras o tenemos institutos o tenemos universidades como la Universidad del Azhar en el Cairo, en Egipto, o tenemos la Universidad Islámica en Kuala Lumpur, tenemos otras universidades y otros centros que ejercen una influencia a través del conocimiento, de la enseñanza, de la educación de los diferentes departamentos, pero no tenemos una cabeza visible. Sin embargo, dentro de la República Islámica del Irán, que son chiíes, tenemos una cabeza visible hoy en día que ejerce una gran influencia a nivel de los chiíes. Y este personaje se llama Ali Hussein Khamenei, que es el que sustituye en 1989 al Imam Khomeini, que fue el fundador de la República Islámica del Irán. Y después tenemos el Aga Khan, que son los musulmanes ismaelíes, con muchísima presencia en países como el Reino Unido, en Francia, en Canadá. Y entonces ahí tenemos el Aga Khan, que es la cabeza visible a nivel de la autoridad religiosa y también de la autoridad cultural. Padre, más adelante vamos a entrar en ese tema de cómo en los últimos tiempos se ha vinculado el Islam con el terrorismo, pero antes de entrar de lleno en ese tema, quiero insistir en tener estos conceptos muy básicos. ¿Cómo podríamos definir el Corán, Padre? El Corán podemos definir como el libro de las revelaciones de Allah, de Dios, al profeta Mahoma, a partir del 610 de la era cristiana hasta el año 632 es cuando muere Mahoma. El Corán es un libro complejo, dividido en 114 capítulos, con alrededor de 6.326 versículos o 6.336, depende qué versión y qué panorama sigue uno en la configuración y en el orden cronológico y en el orden que nos presenta el Corán tal y cual. En el Corán tenemos muchísimos temas. Tenemos el tema de la religión, el tema de la adoración, el tema de la sociedad, tenemos el tema de los infieles, tenemos el tema de los creyentes, de los no creyentes. Tenemos diferentes temas porque el libro de la Revelación toca, por decirlo así, la vida humana y el modo como hay que gestionar, administrar y llevar adelante la sociedad definida como musulmana, ya en el comienzo en la ciudad de Medina por Mahoma, que era no solamente un jefe religioso, sino también tenía una autoridad ética, moral y política. ¿Cómo recibe él el Corán? El Corán recibe en el monte Hira, que está en los alrededores de la Meca, lo recibe a través de sueños, a través de visiones, y él se siente como mecano que está llamado precisamente a hacer cambiar fundamentalmente y esencialmente lo que era la sociedad de la Meca. La sociedad de la Meca era una sociedad politeísta, y en la Meca había el templo llamado de la Kaaba, donde residían 352 divinidades, para hacer y acoger las oraciones, plegarias y súplicas de las diferentes tribus, multitud de tribus que iban allí durante el mes de la peregrinación. Y entonces Mahoma predica la divinidad de un único Dios que es creador, que es el que protege al hombre, que es el que protege a la humanidad, el que ha creado el universo. Y entonces hay no solamente una transformación, sino hay un cambio radical de ser un politeísta a ser un monoteísta. Y entonces Mahoma es perseguido y tiene que huye a la ciudad de Medina. Ahí tenemos ese cambio estructural en el que Mahoma es no solamente un jefe religioso que guía esta primera comunidad de musulmanes, sino que también es un jefe político, es decir cómo hay que hacer, cómo hay que aplicar todos esos principios en la vida real. Y esto dará, por decirlo así, será la base más tarde de la elaboración del derecho musulmán, de la ley islámica y de lo que llamamos Estado Islámico, donde la máxima autoridad es Dios, puesto que ha revelado la forma de gestionar, la forma de vivir y la forma de ser humanos. ¿Eso es la ley Sharia,
padre? La ley sharia quiere decir, técnicamente la palabra, quiere decir que es el camino, la senda, la vía que nos lleva a la fuente. ¿Quién es esta fuente? Esta fuente es Dios, que se revela en el Corán. Entonces, la sharia tiene 4 fuentes. Tiene por una parte los principios, el contenido, los datos divinos que Dios nos ofrece en el Corán. Segundo, tiene los datos que nos ofrece las tradiciones o la tradición del profeta. En tercer lugar, tiene la analogía de situaciones, porque todas las situaciones tienen denominadores comunes a nivel legal. Y después tenemos el consenso de los expertos y sabios que nos dicen exactamente cómo hay que aplicar y qué principios aplicar en determinados casos, en un caso muy concreto. ¿Esa es la labor de un imán, padre? No, el imam, hay por una parte, el imam es el que dirige la oración con la M final. Ese es el que se pone delante de la comunidad para dirigir la oración. Pero el imam puede significar también para los chiíes, en el caso del imam Khomeini, significa aquel que guía los destinos de la comunidad. Y después tenemos imán con la N, que significa la fe. Entonces hay una diferencia que es muy importante a nivel de entender si estamos hablando de un imam con la M final o estamos hablando de imán, que es la fe religiosa musulmana. Padre, ¿qué es un salafista? Un salafista, esa palabra es una palabra técnica. Salaf quiere decir los antepasados en la fe y quiere decir sencillamente la fidelidad a la tradición y a la doctrina de los antepasados. ¿Podríamos decir que es un fundamentalismo? No, el fundamentalismo quiere decir aquellos que van a los fundamentos de una fe. Y los fundamentos de la fe musulmana, puesto que estamos hablando del Islam, están en el Corán y están en la tradición. No tenemos que aplicar categorías nuestras, porque la palabra fundamentalista es una palabra muy compleja y muy complicada. Yo jamás la utilizo en la enseñanza. Porque tiene todo un abanico de interpretaciones según dónde miramos, en qué contextos hacemos, cómo interpretamos quizás un texto. Y entonces nosotros estamos muy acostumbrados a esa facilidad en vez de pensar qué es lo que significan realmente las palabras. Cuando un musulmán está hablando de los fundamentos, quiere decir, yo quiero los fundamentos de mi propia fe. Y entonces nadie me puede atacar ni pegarme una patada o sencillamente decirme que estoy equivocado porque yo quiero ir a los fundamentos de la fe. Eso es completamente diferente de la persona o del líder exaltado o del líder que proclama que tenemos que hacer la guerra contra todo el mundo que no está de acuerdo conmigo. Eso es ya otra cuestión. Y hablando ya en esa línea un poco, padre, ¿qué es una fatwa? Una fatwa es un edicto legal que lo emite un jurisconsulto, es decir, un experto de la ley, un sabio, o bien para condenar o bien para expresar una opinión legal, pero no necesariamente una condena. Quizás nosotros estamos pensando en la fatwa de Khomeini contra Salman Rushdie, el escritor de origen pakistaní, pero en definitiva una fatwa es la expresión de un edicto legal en base a los conocimientos de la Sharia, de la tradición, del Corán, de la jurisprudencia musulmana, en relación a un hecho concreto. Eso es lo que es una fatwa. Padre, ¿cuál es la diferencia entre una mezquita y una madrasa? La mezquita es en la tradición un lugar de oración hoy en día. Normalmente las mezquitas hoy en día están dentro de los grandes centros islámicos del mundo. Hoy se concibe mucho más un centro islámico y dentro del centro islámico tenemos lo que le llaman el espacio o la sala de oración, propiamente la mezquita, y después puede haber bibliotecas, sala de lectura, puede haber clases, puede haber un salón para conferencias, para exhibiciones, quizás haya... Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos en el centro islámico tenemos la sala de oración o la mezquita propiamente dicho, tenemos una biblioteca, tenemos un gran salón donde se explica qué es el Islam, después tenemos toda una lista que está a la vista de las traducciones del Corán en África, en Asia, en Europa. Esto es la mezquita. La mezquita, en definitiva, es un lugar de oración, eso es en definitiva. Pero ha tenido una dimensión política, una dimensión social, una dimensión cultural desde los comienzos.
porque precisamente muchos de los líderes musulmanes que hablaban en la mezquita, bueno, conocían el Corán o al menos eran personas que tenían una determinada educación, un determinado conocimiento. La madrasa previene esta palabra o viene esta palabra de una palabra árabe. Darasa significa aprender y darasa significa enseñar. La madrasa es el lugar donde se recibe una enseñanza de los principios islámicos, de la doctrina islámica, del credo musulmán, de los pilares del Islam, es decir, allí donde los niños pues aprenden, por decirlo así, a recitar quizás el Corán, algunos versículos o algunos capítulos del Corán, se les enseña los principios fundamentales. En términos cristianos podríamos decir que es allí donde se hace la catequesis. Los pilares del Islam son 5. El primer pilar es el creer en el Dios único y verdadero, Allah, y en Mahoma, su profeta y mensajero. Entonces, esta fórmula, que es la fórmula que le hace a alguien musulmán, esta fórmula no la encontramos como tal en el Corán. Esta fórmula pertenece a la tradición. Una cosa muy importante que la tradición, que son las personas, los creyentes, los musulmanes en este caso, han hecho que encajen diferentes nociones de fe, que encaje por una parte las nociones de fe y por otra parte la experiencia. Esto lo tenemos en todas las religiones sin excepción. En segundo lugar tenemos el culto musulmán, el culto oficial musulmán, que es diferente de la oración musulmana que yo puedo hacer personalmente. El culto musulmán se hace normalmente en la mezquita, pero se puede hacer en casa, se puede hacer en cualquier sitio. Basta sencillamente que haya por lo menos 2 musulmanes para que uno dirija la oración y el otro siga. Tiene que haber alguien que dirige la oración y después el acompañante sigue en el caso de que sean solamente 2. Entonces hay diferentes condiciones para hacer esta oración ritual. Entre esas condiciones son precisamente las abluciones. La tercera es el ayuno durante el mes de Ramadán. Es falso decir que los musulmanes no comen durante el mes de Ramadán. Lo único que se hace es distribuir de manera, según la legislación y según la ley islámica, las horas de la comida. Pero después se come, y de hecho la consumición de alimentos y de bebidas y de pastelería y de confitería durante el mes de Ramadán supera altamente lo que se consume durante los meses del año. Bien. El cuarto principio es pagar los diezmos y primicias, que lo diríamos en lengua española, en lengua castellana. Es decir, una parte que se llama zakat. Quiere decir que esto significa que tú has recibido de Dios todo en la vida y por lo tanto una parte de tu propiedad la ofreces para la comunidad y estas sumas ingentes de fondos se destinan a la propagación del Islam, a la construcción de mezquitas, a la traducción del Corán, en fin, todo con diferentes finalidades y objetivos. Y el último es la peregrinación a la gran mezquita de la Meca, que es para los musulmanes es el centro del mundo, es el centro de la religión musulmana, y allí en este templo, la Kaaba, que una vez era templo, por decirlo así, de divinidades, 352, hoy el Corán lo dice, es la casa de Allah, es la casa de Dios. De verdad, Padre, es un gusto poder platicar con alguien que tiene tan profundo conocimiento del Islam, porque, como decíamos hace unos momentos, hoy en día, por la cobertura mediática, por lo que sean algunas realidades alrededor del mundo, se hace un vínculo entre terrorismo, y puedo mencionar algunos de los grupos, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Nusra, todos ellos, que en nombre de esta religión que usted está presentando de una manera muy concreta, tenemos que decirlo, pacífica, cómo estas mismas ideas están siendo enarboladas para justificar tanta violencia, guerras, abusos y sobre todo una gran intolerancia hacia la pluralidad religiosa. Yo creo que en su pregunta hay diferentes cuestiones, entonces vamos a ir por orden. En primer lugar,
La gran tentación del hombre en todos los tiempos y en su historia es utilizar la religión como una herramienta para sus propios beneficios y para sus propios, yo lo llamo, negocios. Para utilizar el gran volumen de bien, de misericordia, de amor, de compasión que también está en la revelación musulmana, como está en las otras revelaciones, para su propio gusto. Es decir, ponerse, por decirlo así, en el nombre y en el puesto y en el sillón y en el trono y en el pedestal de la divinidad a la cual dice adorar, respetar y seguir sus consejos. Esta es una gran tentación de todas las religiones, en concreto con el Islam. El Islam, yo creo, después de haber estudiado profundamente y haber dedicado toda una vida al entendimiento, yo creo que el Islam es una religión que también predica la paz, y predica la compasión, y predica el amor. Quizás no con la misma terminología que lo pudieron hacer los cristianos. Sin embargo, tenemos que en el momento presente, y además también ha ocurrido en la historia, hay quienes utilizan el arma de la religión para combatir a los infieles, para combatir a aquellos que no son musulmanes. Esta es una realidad. El problema es que en el Corán y en la tradición musulmana se hacen tres distinciones muy importantes. En primer lugar están los creyentes, que son evidentemente los musulmanes, y después están los dos grupos que no los llamamos creyentes, sino a unos los llamamos infieles, que son los cristianos, y a los otros los llamamos hipócritas, que son los judíos. Pero sin embargo, estos son los creyentes del libro, son la gente del libro. Es decir, que han recibido también la revelación, los judíos la Torá y los cristianos el Evangelio. Esto es lo que nos dice, por decirlo así, el Corán y nos dice la tradición musulmana. Entonces, el problema es que en el Corán tenemos toda una serie de textos, hay de hecho 164 textos en el Corán en los que se menciona la palabra yihad, o de una forma o de otra, porque la composición de la gramática y de las palabras en lengua árabe es muy diferente de la nuestra. Entonces, es evidente que hay todos esos versículos que probablemente en la mente de muchos, digo muchos, expertos musulmanes, creen que hay que reformar, y es decir, esos versículos tienen que pasar a la historia y están ahí siempre como parte del legado y de la herencia espiritual del Corán. Pero tenemos que mirar exactamente la dirección que Dios nos indica, una dirección de entendimiento, una dirección que quizás hemos comprendido que la compasión no era solamente con aquellos que concuerdan contigo, con aquellos que están de acuerdo contigo, sino que la compasión tiene que ir muchísimo más allá, si es realmente la compasión que me da Dios. Entonces tenemos los manipuladores, como puede ser Al-Qaeda, o Boko Haram, o los Shabab, o otros grupos, o los Shabab, que utilizan el Corán y los textos del Corán para decir: nosotros vamos a matar en el nombre de Dios, nosotros vamos a hacer la guerra en el nombre de Dios, nosotros vamos a combatir en el nombre de Dios. Entonces hay una dicotomía entre lo que es realmente la religión en su base, en su raíz, y en su profundidad, y lo que nosotros, seres humanos, hacemos de esa religión. Mire, yo le doy un ejemplo porque es mucho mejor coger ejemplos de nuestra propia tradición para entender. Nosotros decimos, o Jesús nos dice, que bueno, si amas a los que te aman, bueno, ¿qué beneficio tienes? ¿Qué has hecho de extraordinario? Eso lo hace todo el mundo, y Jesús dice, eso lo hacen los paganos. El día que comiences a amar a los enemigos, ese día comenzarás realmente a mostrar tu fe cristiana. Pero ¿cuántos de nosotros podíamos decir que realmente ha pasado un día sin que yo no tenga un pensamiento contra aquellos que no están de acuerdo conmigo, contra aquellos que me odian o que me persiguen, o contra aquellos que me detestan? Y de eso está la Tierra y el planeta lleno. Entonces tenemos que ir a las raíces de lo que es una fe y una religión, que pretende ser la religión de Dios, para decir exactamente una cosa que es muy sencilla. Dios no quiere el mal y la maldad de nadie. Dios quiere el bien, y ese bien se traduce de tres formas en la vida ordinaria. A nivel personal, un Dios que nos da el aliento, nos da el aire, nos da el agua y nos da la vida. Y nadie de nosotros podrá añadir un segundo a su vida.
En segundo lugar, Dios nos ha dado la creación. Y la creación, bueno, pues yo la llamo a la creación, bueno, pues es el gran supermercado del mundo, ¿eh? Es de allí donde nos vienen los frutos, nos viene la alimentación, nos vienen los minerales, nos vienen todo aquello que necesitamos en la vida. Y en tercer lugar, tenemos la presencia del Espíritu, un Dios que nos inspira en nuestros corazones y nos hace hacer que seamos libres para decidir una cosa u otra. Dios no me va a obligar a amar al prójimo, Dios me va a dejar libre, pero Dios quiere que yo entienda. Y si yo estoy detestando y odiando y haciendo la guerra al prójimo, esto el musulmán en su foro interno lo sabe perfectamente lo que está haciendo. Y Dios se encargará para que este musulmán llegue un día a la conversión, o este cristiano llegue un día a la conversión. Por lo tanto, el utilizo de la religión no es un problema solamente de los musulmanes, es un problema que lo tenemos inmerso dentro del mundo. A mí me causa pavor cuando yo veo que el número de zonas de conflicto, de guerra, de enfrentamiento, de maldad, de atentados en el mundo, se va haciendo cada vez mayor. Nos ha entrado el miedo, no tenemos confianza en los demás. Yo no digo que hay que tener confianza en todo el mundo, si viajas en el metro, en el tren, en el autobús, tendrás que tener cuidado con tus documentos, tu cartera, tus posesiones. Dios quiere esto, que lo tengas cuidado. No quiere que lo dejes a simple vista para que venga el caco de turno y te lo robe. Pero tenemos ahí un gran problema en hacer resaltar profundamente a nivel de ese entendimiento, de ese diálogo interreligioso, de ese diálogo intercultural, el aprender de los demás, que yo me meta en los zapatos de los demás, en las sandalias de los demás, para que nos ayudemos mutuamente a sacar el jugo esencial de lo que es nuestras respectivas creencias, fe y religiones. Y eso es, un reto y un desafío quizás el más agudo de la historia. Padre, nos quedó corto el tiempo y eso lo sabíamos desde el principio, teniendo tan interesante conversación. Vamos a terminar nuestro programa ahora, pero continuaremos en otro episodio del programa para poder ahondar ahora sí en el tema del diálogo interreligioso y también comentar sobre la condición de los cristianos en países de mayoría musulmana. Padre, muchas gracias. Gracias a vosotros y buen trabajo. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por habernos acompañado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de estos temas y sobre las realidades de los cristianos alrededor del mundo, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.